Caín y Abel, el primer crimen de la historia. ¿Te imaginas ser el primer periodista de la historia y recibir la noticia de un acontecimiento que nadie jamás había presenciado? Una muerte, un asesinato, un hermano levantándose contra su propio hermano. Hoy estoy en un mundo que todavía recuerda el jardín del Edén, pero algo ha cambiado. Ya no estoy en un lugar perfecto. Ya no estoy en un paraíso donde todo era armonía. Hoy estoy observando la primera generación después de Adán y Eva. Y la noticia que tengo que contar hoy es difícil de imaginar. Por primera vez en la historia humana, un hombre ha derramado la sangre de otro hombre. Y lo más impactante es que la víctima y el agresor son hermanos. Soy una reportera enviada al comienzo de los tiempos y esta es mi cobertura especial. Caín y Abel, el primer crimen de la historia. Antes de continuar con el reportaje, quiero pedirte por favor que si esta forma de conocer la Biblia te está gustando, accedas a los 2 podcasts anteriores y no pierdas el hilo conductor de la historia. También, por favor, regálame un like, comparte este video con más personas que pienses que les puede gustar. Y te invito a poner en comentarios qué opinas sobre este asesinato, sobre este primer asesinato. Después de abandonar el jardín del Edén, Adán y Eva comienzan una nueva etapa, una nueva vida. Ahora todo es diferente. Ya no tienen el jardín perfecto. Ahora tienen que trabajar la tierra, luchar con dificultades, experimentar cansancio, descubrir un mundo que ya no funciona como antes. Pero en medio de esa nueva realidad ocurre algo hermoso. Nace una familia, llegan sus hijos. Y los primeros nombres que aparecen en esta historia son Caín y Abel. Caín es el primer hijo. Imagínense ese momento. Adán y Eva sosteniendo al primer bebé nacido en la historia, probablemente mirándolo con asombro. Para ellos todo es nuevo. No hay abuelos, no hay fotografías familiares, no hay generaciones anteriores. Este niño es el comienzo de algo y después nacerá Abel, 2 hermanos, 2 caminos, 2 historias que terminarán cruzándose de una manera inesperada. Según el Génesis, Caín se dedica a trabajar la tierra y Abel se convierte en pastor de ovejas, 2 actividades diferentes, 2 formas de ganarse la vida. Y aquí aparece una escena muy importante. Ambos presentan una ofrenda a Dios. Caín ofrece frutos de la tierra. Abel ofrece lo mejor de sus ovejas. El texto bíblico dice que Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín. Y aquí aparece una pregunta que ha generado reflexión durante siglos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué estaba viendo Dios? Porque aparentemente ambos llevaron algo, ambos entregaron una ofrenda, pero la Biblia nos muestra algo muy profundo. Dios no solamente mira lo que hacemos, mira también el corazón con el que lo hacemos. No se trata solo del regalo, se trata de la actitud. Y aquí comienza el verdadero conflicto, porque Caín no reacciona buscando entender, no pregunta, no reflexiona, simplemente se enfada. Y aquí, como reportera, observando los hechos, veo algo muy importante. El primer gran problema de esta historia no empieza con una piedra ni con una agresión. Empieza dentro del corazón, empieza con una emoción que todos conocemos, la ira. Dios se acerca a Caín y le advierte, le dice que el pecado está al acecho, como una fiera esperando dominarlo. Es una imagen impresionante porque muestra algo muy humano.
Todos tenemos emociones. Todos podemos sentir enojo, frustración o tristeza, pero una emoción no tiene por qué convertirse en una decisión. El problema no es sentir. El problema es dejar que esa emoción nos gobierne. Y mientras observo la escena, veo a Caín alejándose. No está resolviendo su dolor, lo está alimentando. Y esa es una de las grandes enseñanzas de esta historia. Lo que no enfrentamos dentro de nosotros puede terminar destruyendo lo que tenemos alrededor. Pasan los días y Caín invita a Abel al campo. Parece una conversación normal entre hermanos, pero la noticia que llega después cambia todo. Caín se levanta contra Abel y lo mata. Por primera vez en la historia humana, alguien pierde la vida por la violencia de otro ser humano. Son la primera familia, es el primer hermano y es la primera tragedia. Como reportera debo detenerme aquí, porque esta escena nos muestra algo que sigue siendo actual miles de años después. Los grandes conflictos muchas veces empiezan pequeños. Una comparación, un resentimiento, una herida que no se sana, un pensamiento que se repite una y otra vez, hasta que aquello que parecía pequeño termina creciendo. Y aquí vemos una pregunta que atraviesa toda la historia. ¿Qué hacemos con aquello que ocurre dentro de nuestro corazón? Después del crimen ocurre una escena impactante. Dios pregunta: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín responde: ¿acaso soy yo guardián de mi hermano? Una frase que sigue resonando hoy, porque la pregunta de Dios no es solamente sobre Abel, es sobre nuestra responsabilidad con los demás. ¿Somos responsables solamente de nosotros mismos? ¿O también estamos llamados a cuidar a quienes tenemos cerca? Dios conoce lo ocurrido. Caín intenta esconder el crimen, pero una de las ideas centrales de la Biblia aparece aquí. Podemos ocultar cosas a otras personas, pero no podemos ocultarlas a Dios. El relato muestra que Caín recibe consecuencias. La tierra que trabajaba ya no responderá igual, y Caín se convierte en alguien que vive lejos de su lugar. Pero hay algo sorprendente. Incluso después del pecado, Dios no elimina completamente a Caín. Dios pone una señal para protegerlo. Y aquí aparece una idea muy profunda. La justicia de Dios existe, pero también existe la misericordia. La historia de Caín y Abel no es solamente la historia del primer asesinato, es la historia de una pregunta más profunda. ¿Qué pasa cuando el ser humano se desconecta de Dios? Porque el problema más grande de Caín no fue solamente lo que hizo con Abel, fue lo que ocurrió dentro de él antes. La envidia, la comparación, la falta de humildad, la incapacidad de aceptar una corrección. Y si somos honestos, esta historia sigue hablando a nuestra vida. Porque quizás nosotros no lleguemos a cometer un crimen, pero todos conocemos esos momentos donde una emoción negativa intenta tomar el control. Una palabra que no dijimos, una reacción que no pensamos, un orgullo que nos impide pedir perdón. Por eso esta historia permanece viva, porque habla del corazón humano. Y aquí termina nuestra cobertura desde los primeros días de la humanidad. Hoy hemos visto el primer conflicto, la primera tragedia, la primera gran lección. El mayor campo de batalla del ser humano muchas veces no está fuera, está dentro. Pero la historia no termina, porque mientras la humanidad sigue creciendo, también crece la corrupción del mundo. Y llegará un momento en que Dios tendrá que tomar una decisión impresionante. En el próximo episodio viajaremos a una época donde una familia será elegida para sobrevivir a una catástrofe que cambiará la tierra. Noé y el diluvio. Una historia de fe, una historia de obediencia y una pregunta. ¿Qué ocurre cuando una sola persona decide confiar en Dios, cuando todos los demás piensan diferente?
Nos vemos en el próximo episodio del Proyecto de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima.